Les deseo que tengan un buen día. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Bien, señorías, pasamos entonces a sustanciar el tercer punto del orden del día. Es una propuesta de impulso. Esta propuesta de impulso ha sido propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista y, por lo tanto, por parte de dicho grupo parlamentario, interviene por tiempo de 10 minutos el señor Amado Borrella. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoras, señores diputados. Mi grupo parlamentario presenta esta iniciativa, aunque ya hemos hablado del tema, porque consideramos que es una de las mejores maneras de defender los intereses de los extremeños y de las extremeñas, ¿no? Frente a intereses netamente partidistas, netamente sectarios, pues están los beneficios que podría traer esta medida a todos los extremeños y de las extremeñas. Porque sencillamente la condonación de la deuda, por más que algunos se empeñen en decir lo contrario, como acabamos de escuchar, es una propuesta que no perjudica absolutamente a nadie, repito, a nadie. A ningún ciudadano ni ninguna ciudadana de España, a ningún andaluz, a ningún catalán, a ningún canario, por supuesto, ni mucho menos a ningún extremeño o a ninguna extremeña, por más que hoy escuchemos argumentos, como acabamos de escuchar, retorcidos hasta tal punto que llegan al doble tirabuzón y que para sencillamente justificar lo injustificable. No perjudica al Gobierno de España, ni mucho menos, pero tampoco perjudica al conjunto de las comunidades autónomas, todo lo contrario. Es más, salen beneficiadas todas las regiones. Y no solo por su financiación récord, que también, que es lo que están recibiendo. ¿Saben cuánto se han incrementado el dinero en las regiones que están recibiendo los 7 últimos años de Gobierno socialista comparado con los últimos 7 años del Gobierno del Partido Popular? 300.000 millones de euros. Hoy ha sacado pecho el señor Carrón. Dice que el Partido Popular, el anterior Gobierno del Partido Popular, rescató a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Acabáramos. Menuda diferencia. 300.000 millones de diferencia lo que ha dado en los últimos 7 años el Gobierno socialista, lo que dio el Partido Popular. Menuda diferencia. Pues sí, de hecho la prueba la tenemos aquí y la estamos debatiendo ahora. En nuestra región, hoy Extremadura va a recibir para el año 2026 las mayores entregas a cuenta de la historia, 4.869 millones de euros procedentes del sistema de financiación autonómica, un 6% más. 2.000 millones de euros más que el Gobierno del Partido Popular, que el último Gobierno del Partido Popular. Ese que, según el señor Carrón, que según el Gobierno de la señora Guardiola nos trataba tan sumamente bien. Repito, estamos recibiendo por parte del Gobierno de España la mayor financiación de la historia. ¡Qué malo es el señor Pedro Sánchez! Frente a esto, frente a la financiación actual de Extremadura, ¿qué hizo ese Gobierno de España anterior del Partido Popular, que también nos trató, que hoy ha sacado pecho el Gobierno de la señora Guardiola? ¿Qué aportó a la financiación de esta región? ¿Por qué estamos en esta situación y hablando de la condonación de la deuda en las regiones? Pues muy sencillo. El Partido Popular, ese por el que ha sacado hoy el pecho el señor Carrón, el señor Montoro, sí, se empeñó en esconder toda la deuda pública debajo de la alfombra de las comunidades autónomas. ¿Y por qué lo hizo? Para que fueran ellas y no el Gobierno de España, del Partido Popular, quienes asumieran todo, absolutamente todo el peso de la estabilidad presupuestaria. ¡Qué bien nos trató a esta comunidad autónoma el antiguo Gobierno del Partido Popular! Hoy, insisto, ha sacado pecho el señor Carrón por este Gobierno, el que rescató, dice, a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. ¿Qué hizo el Partido Popular de entonces por Extremadura? La intervino. Es que la intervino. Es que el señor Montoro, el defraudador, intervino esta región. En el 2015 esta región estaba intervenida. Por tanto, el Gobierno del Partido Popular nos hurtó la autonomía financiera. El Partido Popular, el señor Montoro, nos obligó a ejecutar los mayores recortes sociales de la historia de esta región. ¡Qué bien nos trató el Partido Popular! Pues sí, mientras este señor se enriquecía, el Gobierno del PP no paraba de exigir recortes y asfixiaba nuestras cuentas públicas. Menuda diferencia a lo que está ocurriendo ahora. Y hoy el Gobierno de la señora Guardiola saca pecho
del Partido Popular de entonces. Ahora, en lugar de intervenirnos y de exigir recortes, lo que hace el Gobierno de socialistas es proponer una reducción de 1.718 millones de nuestra deuda y convertirnos en la cuarta región, repito, en la cuarta región con la mayor reducción porcentual de la deuda. Repito, la cuarta región de España con la mayor reducción de deuda. Pero, en cambio, la señora Guardiola, como hemos escuchado hoy, dice que no le interesa, que hay que obedecer al señor Feijóo, lo que diga Génova. Miren la diferencia, el señor Montoro interviniendo en nuestras cuentas y haciendo recortes y los gobiernos socialistas condonando 1.506 euros por extremeño. Pero la señora Guardiola dice que no, que esto es malo, como acabamos de escuchar para Extremadura, retorciendo argumentos, doble tirabuzón. ¿Dónde está lo malo? En los intereses que nos ahorraríamos en los bancos. ¿Saben cuánto supondría ese ahorro? Pues la amortización en 10 años conllevaría un ahorro total en intereses de unos 700 millones de euros. 700 millones de euros. Le debe parecer poco al Gobierno de la Junta. Se ve que la señora Guardiola sí, le parece poco y prefiere estar a las órdenes de Génova, aunque esto suponga un mal, como es evidente, para Extremadura. Le puede parecer poco 700 millones. ¿O es que le molesta que las entidades financieras no tengan tantísimos beneficios a costa de todos los extremeños? Grandes entidades financieras, grandes patrimonios, grandes rentistas, grandes compañías eléctricas, todo por proteger al poderoso y a costa de la clase media y trabajadora. Pero no solo esto, señoras y señores diputados, la condonación no solo supondría reducir la deuda y el pago de intereses, que no es poco, sino que también nos permitiría disponer de más recursos para fortalecer nuestros servicios públicos, es decir, para reforzar nuestro estado del bienestar. Y esto es así, por más que ahora se empeñen en decir lo contrario, que esto no, que esos recursos no se pueden destinar, por supuesto que es así. Pero es más, aprobando la condonación, ganaríamos en autonomía financiera, eso que nos hurtó el anterior Gobierno del Partido Popular, y ganaríamos en autonomía política. ¿Y por qué? Pues porque se podría reducir nuestro pasivo y, por tanto, financiarnos mucho mejor en los mercados, mejores condiciones. Eso es así, es absolutamente incuestionable. ¿Qué hay de malo en esto? ¿En qué perjudica esto a Extremadura? No hay nada. Es que no hay nada, absolutamente nada en la condonación que perjudica a Extremadura, todo lo contrario. Nos beneficia en todo, se mire por donde se mire, por más que se busquen argumentos, se retuerzan con doble tirabuzón. Pero no, al Partido Popular todo esto le da absolutamente igual porque tiene una consigna adquirida de Madrid. Hay que tumbar la condonación porque así se consigue desgastar a Pedro Sánchez y es lo que manda Génova. Aunque esta negociación sea buena para Extremadura, da igual. Aunque suponga un ahorro en intereses, da igual. Aunque suponga menos deuda, da igual. Mejor posición en los mercados, da igual. Y más recursos para nuestro estado del bienestar, da absolutamente igual. Aunque claramente beneficien mucho a Extremadura, hay que invertirse a sus argumentos, como hemos oído antes y escucharemos después, para votar en contra. Da igual que el reparto de la condonación se calcule a través de criterios absolutamente objetivos, como se han hecho públicos, transparentes, se han hecho públicos e idénticos para absolutamente todos los territorios. Da igual. Da igual que esta medida corrija el sobreendeudamiento al que nos llevó precisamente las políticas de escaqueo del anterior Gobierno del Partido Popular, el del señor Montoro. Da igual que la condonación en Extremadura suponga un 32% de la deuda viva total o que cada extremeño se ahorre más de 1.500 euros por cabeza. Todo da igual, hasta tal punto que este Gobierno rechaza la condonación, y esto es muy fuerte, de la deuda, y ese ahorro para los extremeños mientras presenta, como estamos viendo, unos presupuestos donde se incrementa la deuda pública de forma absolutamente exponencial. Puro cinismo. Todo da igual. Porque lo que interesa al Partido Popular es la clave nacional, las órdenes partidarias y sectarias y lo que diga Génova y el señor Feijóo. Con la votación de hoy, voy acabando, señor presidente, los señoras y señores diputados se van a retrasar. Cada partido, van a quedar en evidencia los verdaderos intereses de cada formación, quién está con Extremadura y quién está con sus siglas. No hay más. Todo lo demás son argumentos rebuscados y absurdos para justificar lo injustificable. Nada más. Gracias, señor presidente. A usted, señor Amado. Bien, pasamos al turno de fijación de posiciones. Saben los grupos parlamentarios que tienen 5 minutos.
Empezamos por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura y tiene la palabra el señor González Fruto, cuando usted quiera. Gracias, señor presidente. A ver, mi posición yo creo que ya se conoce porque han tenido ocasión de escucharla. A ver, con ocasión un poco del debate. Yo repito mucho una frase de una canción de la Polla Records que dice: ¿quieres identificarnos? Tienes un problema. El grupo se llama así. Hay alguien que se ha escandalizado, pero el grupo se llama así. Aquí el señor Hernández Carrón estaba buscando analogías entre la posición que defiende Unidas por Extremadura y la de que defiende determinados partidos. Yo ya he repetido más de una vez que las posiciones de Unidas por Extremadura se defienden aquí y no nos dice nadie lo que tiene que decir, y creo que además somos de los que podemos presumir de esa posición más. Con ese previo, nosotros nuestra posición en materia de condonación de la deuda la hemos explicado antes. ¿Nos parece una medida buena? Sí. ¿Nos parece la solución a los problemas de financiación? No. Que al mismo tiempo nosotros pensamos que esta medida de condonación de la deuda condonación, quita de deuda, asunción por el Estado, lo digo para que nadie se ponga con el término estupendo, que eso lo dice Más Estrellas en Luces de Bohemia, es un poco más poético. Bien, creo que hay que condicionarla también. Creo que hay que condicionar esta medida en el sentido de que no se utilice la reducción de la deuda autonómica para hacer rebajas fiscales y que se destine a los servicios públicos. El Partido Popular es un poco incoherente. Cuanto al mismo tiempo que reduce la condonación de la deuda, vemos el presupuesto autonómico y vemos que hay 1.249 millones de gastos, de ingresos de endeudamiento, es decir, tenemos 1.240 millones más de endeudamiento y solo amortizamos 650. Curiosamente, 590 millones de euros. Si nos damos cuenta, 590 millones de euros de diferencia es más que el incremento del gasto no financiero. Curioso. ¿De qué nos estamos financiando? Es decir, estamos acudiendo al mercado. Curioso, ¿eh? Curioso cuando vamos hablando de lo contrario. A nosotros nos parece, con independencia de que la clave está en un sistema de financiación justo para Extremadura, que por mero partidismo por parte del Partido Popular nos ha logrado consensuar en esta casa, que una medida como la reducción de una deuda que las comunidades autónomas generaron, y creo que hay mucho que hablar con las malas gestiones, es decir, las malas gestiones corresponden a distintos partidos, es decir, la deuda valenciana, la deuda andaluza, la deuda catalana, que son las deudas más importantes, ¿no? Pero más allá de las malas gestiones, la deuda autonómica esencialmente se generó, y creo que hay que hacer una asunción por parte de todo el mundo, porque el Estado de aquella época, y no le voy a poner ahora color político, el Estado de aquella época decidió que las comunidades autónomas que les dieran. Y tuvo que acudir a un fondo de rescate porque tuvieron que asumir una capacidad de asumir servicios públicos, y tenemos que recordar cuáles son las competencias de las comunidades autónomas: sanidad, servicios sociales, educación, que con los ingresos decrecientes en aquel momento, en el año 2008-2009, no daban. Y esa es una deuda que podemos considerar que tienen las comunidades autónomas ilegítima. La asunción por el Estado, por infrafinanciar a las comunidades autónomas, que ahora asuma el Estado esa deuda, me parece un acto de justicia. ¿Que habrá que ajustar cuentas con las malas gestiones? Que yo creo que algunos de los que están aquí tendrán que pedir perdón sus partidos. Es decir, porque en la Comunidad Valenciana, ¿quién gobernaba? En la Comunidad Andaluza, ¿quién gobernaba? Que también generaron deuda. Porque aquí es mencionar a los catalanes y además ilegitimar la medida, que yo también puedo ser crítico por el origen o por las cuestiones formales. A mí no me gusta que una serie de fuerzas condicionen la política estatal, pero cuando esa medida al final acaba pasando por el tamiz de la justicia y hay unos criterios de población ajustada, pues tendremos que asumir, con independencia del origen, y hay muchas penitencias que todos los partidos han pasado, que la medida en sí, desprovista del contexto, es una medida positiva. Nada más y gracias. Muchas gracias, señor González Fruto. A continuación, por parte del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, tiene la palabra el señor Bravo Arrobas. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos, señorías. Bueno, pues, como bien ha dicho el señor Amado, yo sí me voy a retratar.
Me voy a retratar. Y a mí eso de los tirabuzones en los pelos de las mujeres. Yo la verdad es que soy un poco tirabuzón porque además salgo uno mareado en ese sentido. Entonces ya evidentemente ya saben ustedes nuestra propuesta, nuestra posición en ese sentido. Es que vamos a votar en contra sencillamente porque es un sinsentido y va contra los intereses, desde nuestro punto de vista, contra los intereses de los extremeños. Los que ya estamos hartos de decirlo, y ciertamente es que lo que llaman condonación de deuda no es un gesto ni solidario, ni es una idea de justicia territorial, es un pago político. Es un pago político más que acreditado. Son 7 votos, de los cuales este señor se está haciendo el fuerte ahí en la Moncloa. Dice que el Estado asume la deuda, pero para sanear un poco las cuentas para sanear un poco las cuentas, pero habrá que preguntarse las cuentas de quién y de quiénes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que no nos engañemos, a los extremeños condonar no es perdonar. Esa deuda sigue existiendo y esa deuda ni se diluye ni se evapora. Esa deuda, al fin y al cabo, la tenemos que devolver todos. Es así. Y se les carga a todos los extremeños y a todos los españoles, ¿no? Y además va evidentemente, contra esas comunidades que por unas cuestiones o por otras no se han endeudado de tal manera y han llevado un control más mejor o, evidentemente, no han tenido la oportunidad de buscar dónde endeudarse. La verdad, señoría PSOE, lo que ustedes están defendiendo es que aquí Extremadura pague la deuda no solamente de Cataluña, sino de ciertas comunidades que han despilfarrado a cuenta del Estado y a cuenta de todos nosotros. En fin, esto es así. La deuda, lo que sí es cierto es que no es una deuda que haya nacido de la construcción, ni de la gestión de hacer hospitales, ni de los colegios, ni de servicios públicos. Esa deuda, como ya he dicho, es del total despilfarro que han llevado a cabo por ciertas comunidades, y más concretamente, por ejemplo, Cataluña, porque además el gobierno catalán gasta el dinero en embajadas en el extranjero, en propaganda separatista, acreditado, que con el dinero se estaba pagando los movimientos los movimientos que han tenido ellos para independizarse de España. En referéndum ilegales, como así ha quedado acreditado. Es decir, un aparato de ruptura en contra y contra la ruptura, un aparato de ruptura contra España en ese sentido. Y ahora el gobierno de este señor, del señor Pedro Sánchez, les premia y le dice, bueno, vamos a perdonar la deuda, porque claro, como evidentemente me apoyan y tengo esos 7 votos, pues yo les tengo que condonar esa deuda y asumirla en ese sentido. Y bueno, ¿y los extremeños qué recibimos a cambio? Pues nada, nada. Nosotros recibimos una factura, 68 euros per cápita, 68 millones de euros más de deuda. ¿Vale? Si eso no lo ven, pues evidentemente eso está ahí, queda constatado. Ciertamente los criterios tanto de un lado como de otro, en ese sentido, pues son dispares. Y aquí es donde más nos enfrentamos en ese sentido. Pero lo que se perdona, ciertamente lo que se perdona a estas comunidades como Cataluña, lo pagaremos nosotros con más impuestos, con más deuda y con menos inversión. Eso es así. Por cada euro que se les condona a ellos, hay otro que saldrá de nuestro bolsillo. Y encima quieren que lo aplaudamos y que votemos a favor de que se premie al que incumple y se castigue al que obedece y se somete a las normas fiscales. No, señorías, en ese sentido, Vox no va a ser cómplice de este engaño ni de esta pretensión que ustedes quieren hacer. Nos dice que esto beneficia a todas las comunidades, pero creo que eso queda patente, que no solamente es Extremadura la que está en contra de esa condonación de la deuda, sino que estamos incluso hasta PAGE, es decir, Castilla-La Mancha, Partido Socialista. Bueno, no, ahora ya no, pero sí es cierto. Lo cierto y verdad es que evidentemente no le gusta la situación que tenemos ni le gusta la situación de esa condonación de esa deuda. Es obvio que esta propuesta solo beneficia al PSOE, a sus socios separatistas y a los chupósteros en ese sentido, que sostienen un gobierno fantasma, a los que ponen condiciones para seguir apoyando a Sánchez y a los que se ríen de la igualdad de todos los españoles. Desde Vox, evidentemente, defendemos otros intereses, unos valores, defendemos la responsabilidad, la justicia y la igualdad real entre los ciudadanos de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, es decir, de cualquier comunidad española. Defendemos que nadie tenga privilegios por romper la ley ni por amenazar con hacerlo, que es lo que se viene haciendo. Coge, se amenaza y se le da regalos. Señorías del PSOE en ese sentido, y ahora mismo, pues nada, también de Unidas por Extremadura, porque más o menos van en ese mismo enfoque. Los extremeños no pueden ser cómplices, no cuente con nuestro votante en ese sentido para apoyar esta iniciativa.
No se puede ser cómplice de un sistema que premia el despilfarro, la deslealtad y el chantaje político. Ustedes llaman a esto solidaridad. Nosotros le llamamos traición a España en ese sentido. Por eso, señorías, desde Vox votaremos, ya les reitero, que me retrato y ya está. Y sin tirabuzones y sin nada, le digo que evidentemente esta propuesta, por nuestra parte, no va a ser apoyada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bravo Arrobas. A continuación, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Pacheco Delgado. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, Extremadura no es una isla. Tampoco somos un apéndice de Cataluña, ni dependemos de Cataluña, ni le debemos nada a Cataluña. Formamos parte de una nación, formamos parte de un país que se llama España. Pedro Sánchez sí le debe mucho a los independentistas catalanes, y el PSOE también. Si queremos tener un gobierno de corrupción para rato, en palabras de Yolanda Díaz, debemos pasar por el aro, de la condonación de la deuda a Cataluña. Sin embargo, los demás vamos a salir perdiendo, y el Partido Popular dice no. Nosotros decimos no a la mentira de la condonación de la deuda. Esta deuda ni se condona, ni desaparece, ni se esfuma. Es una deuda que pasa a ser de todos los españoles. Los independentistas catalanes piden en la sede de Esquerra Republicana de Cataluña 15.000 millones de euros de condonación de la deuda y Pedro Sánchez, graciosamente, le otorga 17.104 millones de euros de condonación. Mientras tanto, a Extremadura, 1.718, menos del suplemento que le regala Pedro Sánchez. Pedro Sánchez le quiere pagar esta fiesta separatista con el dinero de todos los españoles. Eso sí, no sabemos si con lechugas o con chistorra, pero con el dinero de todos los españoles. Les pagaremos los extremeños este desgobierno, la mala gestión que han hecho los independentistas catalanes, de los cuales depende el sillón de Pedro Sánchez. Aquí lo que hay que pedir al señor Gallardo y a su partido es que se centre en defender los intereses de la región, por ejemplo, en mantener la central nuclear de Almaraz abierta, como se va a mantener las centrales nucleares de Cataluña. Y lo que hay que pedirle es que dejen de ser palmeros de Pedro Sánchez, que deje de ser, señor Gallardo, deje de pedirle perdón al señor Pedro Sánchez, porque da grima escuchar a ciertos portavoces socialistas defender los intereses de Cataluña en contra de los intereses de Extremadura. Esta fiesta nos va a costar a Extremadura 68 millones de euros. Los extremeños vamos a pagar 500 euros más que los catalanes, porque la deuda no desaparece, sino que se convierte en deuda del Estado. Los extremeños vamos a pagar esos 17.104 euros de la condonación de la deuda a Cataluña. Esto es muy sencillo. 83.000 millones de euros se va a condonar al total de las comunidades autónomas. Por mucho que hable usted, no me va a despistar. Si lo dividimos entre 49 millones de españoles, per cápita tendremos una deuda de 1.699 millones de euros. La deuda que supuestamente nos van a condonar a Extremadura, dividida entre el millón de extremeños, sería per cápita 1.632. Y los 17.000 millones a Cataluña, entre 8 millones de catalanes, una deuda per cápita de 2.103. En definitiva, un catalán, después de la condonación, va a deber 434 euros menos por catalán y nosotros 67,50 euros más. En total, 502 euros más. Una familia extremeña de 4 miembros va a deber 2.000 euros más que la misma familia catalana por la gracia de Pedro Sánchez. Señorías, la deuda de Extremadura se multiplicó por 3 en la legislatura del 2007 al 2011. El presidente Rodríguez Ibarra dejó una deuda en Extremadura de 700 millones de euros y el presidente Fernández Vara, en su primera legislatura, dejó una deuda de 2.100 millones de euros. Se multiplicó por 3, señor Fruto, y no gobernaba Rajoy, gobernaba Zapatero en España. Por lo tanto, el sobreendeudamiento viene del 7 al 11 que gobernaban los socialistas en Extremadura y en España.
El sobreendeudamiento de Cataluña se debe a un proceso independentista, se debe a un referendo ilegal, se debe a 8 canales de televisión autonómica, se debe a las embajadas de Cataluña en el resto del mundo, se debe a ese proceso de ir en contra de todo lo español en Cataluña. A eso es lo que se debe ir a Cataluña y perjudica a Extremadura. Yo solo pido que no suceda dentro de 2 años lo mismo que en el año 2011, que tuvimos que devolver 1.000 millones de euros por las excesivas entregas a cuenta de Zapatero. Y termino ya. Señorías, con este gobierno de corrupción, en palabras de Yolanda Díaz, lo sabrá ella muy bien que está dentro, se les quita el dinero a los pobres para dárselo a los ricos. Se les quita el dinero a las comunidades autónomas más desfavorecidas para Pacheco, dárselo, termino ya, a las grandes fortunas de España que casualmente están en Cataluña. Vamos a votar indudablemente que no. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor Pacheco Delgado. Bien, por parte del Grupo Parlamentario Proponente, el Grupo Parlamentario Socialista cierra el debate por tiempo de 5 minutos el señor Amado Borrella. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, presidente. Ojo al razonamiento de la derecha. No hay condonación. Esto no supone una quita de la deuda. La quita de la deuda no existe, no desaparece la deuda. Los extremeños no se van a beneficiar. No se va a beneficiar ninguna comunidad autónoma, menos Cataluña. Para Cataluña sí supone una condonación. Para el resto de los extremeños, eso no, si es una mutualización de la deuda. No, esto lo van a pagar todos los españoles. Resulta que Cataluña no son españoles. A ellos sí les supone una condonación. Al loro, con el razonamiento. Cuando quieran, les interesa, cambian ese tirabuzón que he dicho antes, simplemente por órdenes de Génova. Luego sí que le vamos a pedir a la consejera, al señor Carrón, dónde sacan ese estudio de los 60 millones más de la quita de la deuda que le va a suponer a Extremadura, porque eso no hay por dónde cogerlo. No hay. ¿Quién ha hecho ese estudio? ¿En base a qué sacan esos datos? Porque es curioso, por pura lógica aplastante, por pura matemática, metafísica cuántica, por donde ustedes quieran, eso no lo comparte nadie, porque no puede hacer, porque al mutualizarse una deuda, que es lo que se va a hacer, llámese condonación o lo quieran llamar como lo quieran llamar, y se van a beneficiar todos los territorios, Cataluña, Andalucía, todos los territorios, eso no hay por dónde cogerlo, ni aquí en Extremadura ni en Checoslovaquia, como diría la señora Guardiola, ni en Extremadura ni en Checoslovaquia. Y esto lo haya hecho la Universidad de Harvard o lo haya hecho la Universidad de Narnia, que yo creo que ahí es donde se ha hecho ese estudio y es donde ustedes comparten el argumentario de que Extremadura le va a suponer 68 millones más de euros. ¿Pero dónde sacan ese estudio? Seamos serios. Y mire, con respecto a los territorios y esa especie de complejo que tienen ustedes aquí con Cataluña, que es que verdad, al final acabamos hablando aquí más de Cataluña de los intereses de los extremeños, porque se han centrado en hablar con Cataluña y el bulo de que Cataluña. Andalucía, casi 19.000 millones, la comunidad que más se le condona en términos absolutos, gobernada precisamente por el Partido Popular. Esperemos hasta dentro de no mucho, porque la que está liando Moreno Bonilla, veremos a ver dónde acaba. Canarias, la que más porcentaje se le concede de todas, gobernada por el Partido Popular en coalición. Nosotros la cuarta, como he dicho antes. Comunidad Valenciana, la que más deuda por habitante, no Cataluña, se le condona, gobernada por el señor Ventorro. Por tanto, el bulo territorial que acaba aquí a hacer el Partido Popular, que es en el único que se centra, como he dicho antes, argumentos falaces para justificar lo absolutamente no injustificable, porque traen una orden de Génova. Por cierto, eso de Cataluña, oiga, que ustedes le hicieron 2 referéndums ilegales. Ustedes, que tenían Cataluña ardiendo, que tenían los catalanes en las calles, que ahora Cataluña no es un problema, que se inventan ustedes el problema de Cataluña porque quieren intentar tirar del carro del problema catalán, que ahora no hay un problema, que estaban quemando contenedores con ustedes en las calles. 2 referéndums ilegales le hicieron. Pero mire, lo más curioso de todo y lo más incongruente es que el Partido Popular esté hoy rechazando aquí una condonación de nuestra deuda del 32%, mientras acaban ustedes de presentar unos presupuestos donde incrementa la deuda pública en un 21,6%. Hay que tener cuajo. Hay que tener cuajo. Ustedes votan en contra de que se condonen a los extremeños 1.716 millones y nuestra deuda por parte del Gobierno de la señora Guardiola hoy se va a incrementar, si se aprueban, esperemos que no, estos presupuestos ya veremos a ver cómo acaban, 222 millones de euros. Un pasivo total de 1.249 millones de euros. Mientras unos condonan, que es lo que está intentando hacer el Gobierno, ustedes lo que están haciendo con los extremeños es condenarlos. Unos condonan, otros condenan. Eso es lo que hacen ustedes. Y nos condenan por motivos exclusivamente partidistas. ¿Qué es lo que están haciendo? Motivos exclusivamente sectarios. Más recursos
y menos y más autonomía. Eso es lo que podíamos tener con la condonación. Es que no hay más. Ustedes solo miran por los grandes poderosos, lo he dicho antes. Miran por las grandes entidades financieras y votando en contra de la condonación ustedes los protegen y mucho. Porque por lo contrario perderían dineros en intereses, porque los intereses son los beneficios de las grandes entidades financieras. Ustedes no tienen ningún pudor, como hemos visto, en convertir a Extremadura en la única región en la que las grandes riquezas no pagan impuestos, mientras ustedes en los presupuestos están generando una deuda descomunal y están financiando esos privilegios a base de incrementar la deuda, una deuda que van a pagar todas y todos los extremeños. Dicen que no a la condonación de la deuda, como vamos a ver hoy, mientras quieren que se le bajen impuestos a las eléctricas, inflando la nómina de los directivos, de Iberdrola, de Naturgy, etcétera, a la vez que están racaneando, porque están racaneando unos euros en las nóminas de los docentes. Eso es lo que hacen ustedes. Ustedes privilegian a los catalanes, miren aquí a los extremeños, miren la cara de los docentes, dejen de mirar a Cataluña, miren los problemas que tienen en Extremadura, que tienen muchos, miren la cara de los docentes, que tienen muchos problemas aquí, dejen de mirar tanto a Cataluña. Hoy, señores del Partido Popular y señores de Vox, queda claro cuáles son sus verdaderas prioridades. Lo que le dicen en Madrid, lo que le dicen en Génova y proteger a los poderosos. Nada más. Y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Amado. Señor presidente, solo una observación. Es simplemente que se dé cuenta usted con qué educación y silencio hemos escuchado al señor Amado. Muchas gracias. Le agradezco la recomendación, señor Pacheco Delgado. No le he querido interrumpir en su intervención porque usted ha dicho, además ha verbalizado en su intervención que no le molestaba el ruido. Bien, sustanciado el debate sobre la iniciativa, la propuesta de impulso ante comisión, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones ninguna, entiendo. Por 6 votos a favor y 7 votos en contra, queda rechazada esta iniciativa. Bien, señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.